Cordial saludo para todos. Mi nombre es Erika Joana Rodríguez Rodríguez y hoy venimos a exponer fase 3 diagnóstico fitopatológico. Cordial saludo, tutora Angelit. Este trabajo es presentado por Iván Andrés Sánchez Monroy, Erika Joana Roa Roa, quien les habla, Erika Joana Rodríguez Rodríguez, Ginette Tatiana Quintero Guerrero y Michelle Giovanni Tabaco Tabaco. Bueno, estudio del caso. En respuesta de una situación fitopatológica crítica, la FAO ha solicitado asistencia técnica en el departamento de Chocó, donde una enfermedad devastadora está afectando 2 hectáreas de plantación de cedro. Los nativos locales han observado síntomas como el colapso de los árboles, raíces en estado de descomposición y un patrón anormal en la base de los troncos que se asemeja a las láminas de un tallo de plátano, aunque más firme. Además, la albura de los árboles presentan manchas de color marrón rojizo, lo que indica la posible presencia de un patógeno grave. Después de un análisis inicial, se ha identificado que el agente causal es un hongo llamado Coniferiporia weri, conocido por causar la pudrición de las raíces en diversas especies de árboles. Este documento tiene como objetivo capacitar a los técnicos de campo en el reconocimiento y manejo de la enfermedad, abordando aspectos claves como la identificación de los síntomas en el campo, la correcta toma de muestra y su procesamiento en laboratorio para confirmar el diagnóstico. Cordial saludo, tutora y compañeros. Bueno, a continuación voy a hablar sobre la especie fitopatógena, taxonomía Coniferi. Es de reino fungi, división Basidiomycota, clase Agaricomycetes, orden Hymenochlaetaceae, familia Hymenochlaetaceae, bueno, de género Coniferiporia, y la especie es Coniferiporia weri. El hongo Coniferiporia weri es un hongo fitopatógeno que ataca principalmente a árboles coníferos como abetos, pinos y cedros. Este hongo es el principal agente causal de la enfermedad conocida como podredumbre de la raíz laminada, la cual ataca gravemente las raíces y puede llevar a conducir a la muerte de los árboles. ¿Qué pasa con este hongo? Este hongo se transmite desde las raíces infectadas, las cuales tienen contacto con las raíces sanas y haciendo que este hongo se prolongue dentro de la planta, llegando a podrir sus raíces, haciendo que se empiecen a dañar las hojas y empieza a verse que queda del tronco. Si no se hace un control preventivo del hongo, esto puede llegar a durar muchos años en el suelo y poder afectar gravemente varios cultivos ya sea de cedros, pinos o abetos. ¿Cuáles son los principales impactos que tiene Conifera weyeri ecológicamente? Tiene un impacto ecológico a nivel de la biomasa forestal, ya que afecta pues principalmente a árboles que son pues importantes. eh, Alteración en la composición de las especies, ya que el hongo pues vendría alterando principalmente 3 especies. Incrementa su utilidad de incendios, estos ya sea por ejemplo el cambio climático que estamos viendo y al haber por ejemplo estos árboles que presentan este tronco seco, se puede presentar un incendio. Y el cambio de ciclo de nutrientes, el cual se ve afectado más que todo en el suelo, afectando pues, las raíces al no haber una buena absorción de nutrientes. En Colombia este hongo tiene un bajo impacto, pero a comparación a otros países, climas más templados, climas tropicales, que es donde se puede presentar más esta enfermedad. Cordial saludo para todos, doctores y compañeras. Mi nombre es Michael Tabaco Tabaco. En este caso hablaré de signos y síntomas. Los signos
son la estructura del patógeno que pueden observarse en la planta afectada. En este caso, pues conocemos la presencia de conidios, de Coniferiporia guerri en la superficie de la corteza y de la madera. Formación de esporocarpos en la superficie de la corteza y la madera. También encontramos presencia de micelio en la madera y el suelo. Tenemos descomposición del tronco, como se puede observar en una estructura laminar en la base del tronco, descrita como similar a las láminas de un tallo de plátano, pero más firmes. Esto es característico de la degradación de la madera por la acción del hongo. De igual manera, también tenemos hongos en la base del árbol. Los cuerpos fructíferos del hongo pueden aparecer en las raíces o la base del tronco. Tenemos los síntomas, que son los síntomas son la decoloración de la corteza y la madera. También tenemos la presencia de hongos en la superficie de la corteza y la madera, agrietamiento en la fisura de la corteza, debilidad y flexibilidad en las ramas, pérdida de hojas y ramas. Como se mencionaba antes, los síntomas son una respuesta visible de lo que podemos observar en la planta. En este caso, pues mayormente observamos al cedro afectado por este hongo. Su mayor parte de síntomas son las raíces podridas, los árboles, por ende, cuando se pierde estabilidad en los árboles, estos se caen y también presentamos una mancha marrón rojiza que es característica de un hongo muy fuerte, una enfermedad muy grave. Cordial saludo, tutora. Me presento. Mi nombre es Tatiana Quintero Guerrero y a continuación voy a hablar sobre la toma de muestra en campo del hongo Conifera ware. Bueno, pues para esta muestra se debe obtener pues una muestra representativa y suficiente en donde se va a llevar un paso a paso, donde primeramente se deben tener los datos a tomar pues en el sitio. Primero que todo se debe tener pues la ubicación geográfica donde se identifique pues el departamento, el municipio, la vereda y en lo posible las coordenadas con GPS. Identificar el tipo de planta pues afectada, que en este caso sería el cedro, la edad de la planta y el estado de la planta pues con su severidad de la enfermedad. También se debe tener en cuenta las condiciones climáticas y ambientales como la temperatura, la humedad y precipitación. Y por último, se debe tener en cuenta lo que es la fecha y la hora de toma de muestra. También se debe tener una información pues requerida para esta toma de muestra, como es tener un historial de manejo de la plantación, como es su fertilización, su poda y su riego. Tener pues si presenta pues otros síntomas o enfermedades en la plantación y verificar el tipo de suelo y sus respectivas condiciones edafológicas. Parte de la planta a muestrar se puede en tres partes. La primera es el tronco, donde se debe tomar pues una muestra donde está pues afectada, incluyendo la corteza y la madera. Como segundo tenemos las raíces, donde se debe tomar pues de las raíces principales y secundarias, incluyendo pues la zona de unión en el tronco. Y por último tenemos el suelo, donde se debe tomar pues una muestra del suelo, donde se incluya la zona donde está afectada. Las cantidades de muestra en el tronco es de 10 a 15 centímetros de longitud por de 5 a 10 centímetros de diámetro. En las raíces de 10 a 15 centímetros de longitud por de 2 a 5 centímetros de diámetro y en el suelo de 1 a 2 kilogramos. Por último, se debe tener pues un marcado y un empacado donde se debe realizar pues una etiqueta con la información pues requerida, como en la ubicación, la fecha y pues la hora en que se tomó la muestra. También se debe pues envolver en un papel absorbente donde se debe colocar en una bolsa plástica y por último se debe realizar, etiquetar la bolsa con la información de la muestra. Análisis de laboratorio. Bueno, para el análisis de laboratorio del hongo Conifera ware, pues es esencial seguir pues un procedimiento para garantizar pues que el diagnóstico sea preciso,
donde a continuación se deben llevar pues unos pasos claves para el tratamiento de la muestra, así como las pruebas y ensayos para el hongo. El tratamiento de la muestra, primero se debe tener pues una desinfección con hipoclorito de sodio al 10%, una limpieza con agua destilada y un secado que se debe mantener en la estufa a 60 grados centígrados durante 24 horas. La identificación se debe pues hacer una observación microscópica, se debe hacer un análisis de PCR, donde es la reacción en cadena de polimerasa, pues para detectar el ADN de Conifera ware. En pruebas y ensayos se debe tener un ensayo de patogeneidad inocular a la muestra de las plantas, pues las plantas que estén sanas del cedro, y se debe tener un ensayo de resistencia donde se debe evaluar la resistencia de las diferentes variedades de cedro de Conifera ware, y por último realizar un análisis a la composición química del suelo y de la planta. Por último, tenemos los resultados del análisis de laboratorio, donde se dice que si el análisis de laboratorio pues se confirma el diagnóstico de Conifera ware, es importante pues destacar su clasificación taxonómica, a qué hongo pertenece, a qué reino, a qué filo y a qué clase. Gracias. Estructura morfológica macroscópica del hongo. La estructura macroscópica es la cual podemos ver a simple vista, en donde nos encontramos con algunas estructuras tales como basidiosporas esféricas, que es la estructura reproductiva del hongo, las cuales se desplazan por medio del viento, contacto y demás. Los micelios, estructura radicular del hongo, se adhiere al árbol por medio de las ínfas. Basidiocarpo, parte externa del hongo, presenta un color marrón y blanco, así como podemos observar en las imágenes. Y las ínfas es un filamento que se origina a partir de las esporas. La distribución geográfica de Conifera ware, este hongo es originario de América del Norte. Aparece principalmente en bosques templados de Estados Unidos y en bosques del Pacífico Noreste. Como decía anteriormente en las primeras diapositivas, es un hongo que prolifera en climas templados, en climas donde haya más humedad. Aquí tenemos pues un mapita de donde más o menos los podemos encontrar. Bueno, la definición de una enfermedad cuarentenaria indique si esta podría considerarse una enfermedad cuarentenaria. Pues esta se trata de enfermedades y plagas de una gran importancia económica o ambiental que ha sido introducida recientemente en el país. También tiene una distribución limitada en el territorio nacional y pues a su vez está afectada los recursos forestales. En Colombia aún pues no existe y no puede considerarse como una enfermedad cuarentenaria. En otros países de la Unión Europea sí se considera una enfermedad cuarentenaria. Gracias. Bueno, podemos concluir que aunque Conifera ware no es un hongo de gran impacto significativo en Colombia, se debe tener las precauciones y el control para que este hongo no afecte a los ecosistemas.